Tercer bloque y final de estas conversaciones necesarias entre chilenos y chilenas por el país que estamos haciendo. Día de periodismo independiente, el día de Interferencia.cl y su editor Andrés Almeida de manera telemática. Saludo a la distancia, don Andrés. ¿Cómo está? Saludos a la distancia, ya volveremos. Volveremos. Eso lo cantamos los hinchas del Aguante. Nunca, sí. Bueno, en un momento volvimos, 2011 volvimos a ser grandes también. Mirando llegamos. Bueno, en fin, de fútbol hablaremos otro día, Andrés. Yo sé que tú no voy a decir nada porque soy colocolino. Así que por eso te digo, sabemos que respeto por la casa. Estamos los dos igual en tu caso, así que no cante victoria. Ya, comencemos a revisar las maldades de Interferencia.cl durante esta semana. ¿Le parece esta nota que trajeron en Interferencia que dice, exclusivo, Andrea Molina y Jorge Arancibia complotan en reunión Zoom contra candidato rival en Viña y exalmirante Arancibia, ¿verdad? Dice que 50% de los chilenos son estúpidos. El afectado Rodrigo Batuone, un ex marino que postula como independiente al sillón municipal. Arancibia, en tanto, quiere ser constituyente. ¿Qué se trata esto, no? Este complot por vía Zoom, ¿y cómo se filtra esto? Sí, no sé, yo creo que es como cuando crees que estás en situaciones íntimas y de repente te largas a hablar. Claro. Fue una reunión que organizó una asociación de exmilitares. ¿Ya? Son súper activas, ¿no? Y invitaron a Andrea Molina para que presentara sus propuestas como candidata a alcaldesa. ¿Ya? Y la cosa es que parece que la reunión estaba muy conducida por el almirante Arancibia, conocido, ¿no? Sí, recordémoslo. Fue senador, de la UDI. Claro, fue comandante en jefe de la Armada. Sí. Siempre de opiniones polémicas, pero esta vez yo creo que se le pasó un poco la mano, ¿no? Porque no solamente dijo esto que el 50% de los chilenos no votaban y que por lo tanto eran estúpidos y con debilidades mentales, algo así, una expresión así, usó y reiteró, sino que además aprovechó esta reunión para generar una situación de complot en contra de un compañero de armas, un ex marino también, ¿ya? Que es candidato independiente por la derecha. Claro. Los independientes no son solo un dolor de cabeza para la izquierda, también son un dolor para los partidos de izquierda, sino que también son un dolor de cabeza para los partidos de derecha. ¿Ya? Y bueno, este candidato podría poner en riesgo a la UDI, que siempre ha sido, digamos, dueña de ese feudo, ¿no? De Viña del Mar, con Reginato, que no puede postular. Entonces, Andrea Molina es la carta de la UDI y aparece esta situación en la cual el voto marino no es menor, ¿no? Exacto. Son miles de personas, son cientos de familias que viven en Viña y que podrían eventualmente decidir la elección, ¿no? Si es que se inclinan a votar por este candidato también ex colega de armas. Entonces la situación es este candidato este ex colega de armas, ¿para qué elección va? Es candidato a alcalde de Viña. Ah, también alcalde, o sea, le competiría directamente entonces a Andrea Molina por el voto de derecha duro, porque Andrea Molina va también por la UDI, ¿no? Todos estos son UDI, de los que Arancibia también fue en su momento parlamentario UDI también, ¿no? Y va constituyente también Arancibia, como tú decías. Sí, o sea, esa es la situación. La verdad es que generó incomodidad dentro de la Armada, porque el candidato que va, digamos, por la derecha, más a la derecha tal vez que la UDI, siente que esta situación lo menoscaba. Nosotros lo entrevistamos a él en el artículo, ¿no? ¿Ya? Y claramente él siente un menoscabo y algo, digamos, que genera escosor y malestar y cierta preocupación en la institución armada, y bueno, y golpea casi una semana de la elección. Entonces, se va a discutir, se va a debatir. Yo no sé si esto le hizo un flaco favor a Andrea Molina, ¿no? Porque finalmente esto se va a conocer y no sé cuál será la reacción dentro de la familia militar en Viña del Mar, pero me imagino que lo van a hacer más conocido. ¡Te está atacando un gato! Sufrí un ataque. Te lo mandaron la familia armada, te la mandó ese, ¿ah? Yo creo que con la vacuna le pusieron un chip a la gata, a la chiri. Fuiste atacado por un felino. Oye, cuidado con las fieras. Que vota por Andrea Molina, parece. Oye, así se están atacando entonces la familia de la Armada, porque me imagino qué buen momento televisivo lo vamos a dejar. Oye, porque una bolsa de gato. Esta Arancibia y el otro se deben conocer, obviamente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Batuone. Sí, aunque se ve más joven, pero son de la misma... ¿ah?
O sea, claro, de todas maneras, y además de la política viñamarina, no nos olvidemos que Jorge Arancibia ha hecho su carrera como candidato a senador en Valparaíso y ahora también es candidato constituyente, entonces es relevante, digamos. Exacto. No, está buena esa pelea porque además Ripamonti va por el Frente Amplio. Se ve como cerrado eso, ¿no? Así que se pelee la derecha así de esta manera además y se hace público, podría, como tú dices, hacerle un flaco favor a la candidatura a alcaldesa de Andrea Molina. Viña tiene festival, pero parece que a lo mejor no va a ser de la UDI. No lo sabemos, ¿vale? Está tan revuelto. Exacto. Está tan revuelto esto que es muy difícil de decir. Muy bien, vámonos con otra información que trae Interferencia.cl esta semana y tiene que ver con lo que podría estar ocurriendo en el Tribunal Constitucional. Atención, y se empieza con una pregunta este titular. A premio de consuelo, La Moneda y Corte Suprema buscan instalar a Raúl Mera en el Tribunal Constitucional. Al gobierno le interesa reemplazar al ministro Rodrigo Pica para volver a firmar su frágil mayoría en el Tribunal Constitucional, mientras que el máximo tribunal buscaría premiar a uno de los suyos que está naufragando en su intento por llegar a esa misma corte. Claro, se acaba el periodo de Rodrigo Pica ahora luego, parece que en junio se acaba, ¿no? Y Rodrigo Pica ha votado contra el gobierno, por lo tanto el gobierno, en esta bolsa de gato que hoy es el TC, está presionando, me imagino, para que también la Corte Suprema deje ahí a este señor Mera, ¿por qué no podría, señor Mera, llegar a la Corte Suprema? Raúl Mera, ¿qué es lo que tiene en contra su historial? Yo creo que ya en buen chileno, por usar un chilenismo, se chingó, ¿no? O sea, lo intentó un par de veces y ya al parecer, digamos, ya no tiene la suficiente pólvora, ¿no? Como para lograr su nominación. Fundamentalmente se cayó su nominación en cierto momento por sus fallos controvertidos en temas de derechos humanos, ¿no? Sí. Entonces, eso finalmente en un clima de estallido social causó que los acuerdos con el Senado se cayeran en el sentido de nombrar a alguien con su perfil. Entonces, Piñera tuvo que optar por otros nombres, ¿no? Ahora hace poco nominó a Letelier. El siguiente le toca a la oposición, entonces Mera es absolutamente improbable que la oposición lo nombre a él. Entonces, básicamente está fuera de esta pasada de nominaciones. A Mera le quedan 10 años. Eventualmente podría esperar a que pase con un segundo gobierno de derecha, ¿no? Como para poder volver a intentarlo, pero es tan incierto que es una opción interesante lo del Tribunal Constitucional. Ahora, estamos en un mundo bien líquido, entonces este Tribunal Constitucional no sabemos cuánto va a durar o si va a seguir existiendo de la manera que existe después de la nueva Constitución. Entonces, es una apuesta arriesgada. Pero lo que nosotros decimos en este artículo, que esto está muy mediatizado o por una razón bien simple, ¿no? Que es que vienen juicios internacionales en contra de Piñera y bueno, el Tribunal Constitucional de alguna manera va a ser arquero de esos juicios y que imagínate hay extradiciones, entonces eventualmente una extradición podría resolverse su constitucionalidad, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con un diseño de salida de un gobierno que va a estar complicado en términos judiciales, no solo en el país, sino que también afuera. Entonces, sí, claro, se está blindando. Oye, disculpa, para profundizar entonces lo que estaría ocurriendo esa movida política, que dice el artículo que estaría el propio ministro Larraín, ¿no? Detrás de esto también como ministro de Justicia, haciendo un lobby. Este señor Mera, entre los otros casos, tiene el caso Los Queñes, ¿verdad? Como de derechos humanos, donde se señala que no hubo torturas contra Mañi y contra Pellegrini. O sea, eso es lo que estamos hablando también, ¿no? Es un duro en términos de derechos humanos para un sector. Sí, claro, estamos hablando de un ministro duro, que es favorable a la dictadura, probablemente pinochetista, no tenemos la evidencia, pero claro, estamos... la gente coincide que es un buen magistrado en términos técnicos, ¿no? Que se ajusta a derecho, etcétera, pero de todas maneras siempre cuando tú llegas a la Corte Suprema, cada vez que asciendes, el cargo se vuelve un poquito más político, ¿no? Ya, y entonces Rodrigo Pica cumple su periodo porque él está reemplazando a otro ministro, ¿verdad? Y le queda un año de reemplazo. Ahí está Rodrigo Pica, él nombrado por la Corte Suprema. Él está investigando otras cosas, está con el sumario a María Luisa Abraham. Es un ministro además que él presentó su petición para ser renovado en el puesto dentro del Tribunal Constitucional.
porque duran... Sí. ¿Ya? Y ahí entonces va a ser clave si se le renueva a la Corte Suprema a un ministro con la sensibilidad de Rodrigo Pica o se pone un duro, ¿no?, como lo que quiere el gobierno para afianzar un poder debilitado, como lo vimos en el tercer retiro del 10%, ¿no? Sí, Rodrigo Pica llegó a reemplazar, ¿no?, a un magistrado que cumplía los 75 años, entonces él estuvo, digamos, como reemplazo, Claro. eso no le quita ninguna atribución como Cumplía juez. el periodo Pero del otro, claro, en el fondo. pero entonces tuvo un breve tiempo en el Tribunal Constitucional y claramente su intención es seguir en el cargo, pero ahora veamos qué sucede, ¿no? Esto es una nominación que tiene que hacer la Corte Suprema, entonces... Pero tiene que llamar, intenso, ¿no? tiene que hacer un llamado también. Hay un concurso donde la gente... No lo hizo. Sí, lo retrasó. Lo retrasó. Pero es una situación extraña. Ojo, es una situación ahí, extraña, ¿no? Claro. Sí, es una situación extraña mínimamente, ¿no? O sea, como mínimo es raro. Y bueno, veamos qué pasa, porque la probablemente cocina. si la retrasó es que a lo mejor los votos para ti que estaban. Ojo. Sí. Claro. Por eso ustedes hablan entonces de premio de consuelo, se lo preguntan, ¿no? Si esto de si no haber sido nombrado Supremo, entonces este señor lo mandan de premio de consuelo al Tribunal Constitucional. Claro. Este señor Mera. Ahora, yo no sé si la decisión de Mera mismo está tomada, ¿no? Porque Mera igual le quedan 10 años. O sea, él podría eventualmente apostar a que gane Lavín o que gane la Belín Matei o que gane algún otro candidato de derecha y jugar a llegar a la Suprema de esa manera. Pero a lo mejor la decisión todavía está en la mesa, ¿no? No se ha jugado. Pero evidentemente retrasar este llamado puede ser, digamos, una jugada para si no es común, si no es común eso, es raro. O sea, si no es común, algo hay. No, las coincidencias más encima en estos momentos que estamos viviendo y como está también, y todo lo señala, lo que podrían ir en causa de derechos humanos de aquí en adelante, es muy raro todo esto. Y además en un tribunal que sabemos lo que está ocurriendo dentro de él, las peleas internas que hay públicas ya a estas alturas dentro de él, los cuestionamientos a la presidenta del TC, que fue brazo derecho de Sebastián Piñera, una mujer muy cercana a él. Entonces todo esto huele a podrido realmente, ¿no? Desde el punto de vista ciudadano. Sí, huele extraño. Hay que ver cómo evoluciona. También está todo tan líquido que a lo mejor algo pasa que revierte todas estas medidas. Estamos a la expectativa, ¿no? Y bueno, es parte del compromiso nuestro, estar observando el poder, y por supuesto el poder judicial es muy relevante, y especialmente como lo que te decía, ¿no? Hay un escenario jurídico post presidencia de Piñera que es complicado para Piñera y su subalterno, y este tipo de jugadas, digamos, son cosas que hay que estar mirando. Hace poco también cambió cierta normativa mediante la cual la relación del gobierno, o sea, de Chile con los organismos de derechos humanos internacionales como la Haya, por ejemplo, en caso de extradiciones, es algo que lo va a ver el ministro de Relaciones Exteriores y no el Ministerio Público. Eso cambió hace un año atrás. Claro. Son ciertos movimientos que dan cuenta de cómo Piñera se quiere blindar de cualquier situación. Sabemos además que el juez Garzón y hace poco está solicitando, ¿no?, juicio por este tema. Entonces es un tema grande que viene, y evidentemente el gobierno tiene conciencia de que esto es algo muy relevante. Y además coincide en el alto nombramiento de jueces de la Corte Suprema que va a poder hacer este gobierno, ¿no? Sí. Y además súmale la enorme cantidad de abogados integrantes también que podrían estar en esa sala, que son también puestos ahí por la presidencia de turno. Y el Tribunal Constitucional, que no deja de ser un arquero. Y este TC, además, que mira los muñequeos y las cocinas que se pueden estar prendiendo adentro. Entonces, todo esto, como te decía, yo uso la palabra podrido, derechamente, no sé, porque de un punto de vista ciudadano es lo que también nos tiene podrido. Y es también mucho de esto fue un detonante también del estallido social. Así que hay que estar muy pendiente porque esto es para luego, ¿eh? Estamos hablando hasta junio que dura en su cargo, me imagino, Rodrigo Pica, pero antes de eso tiene que estar su nombramiento o su reelección o el que la Suprema diga después de todos estos lobbies quién debe ser, ¿o no? O un tercero, ¿no? Que también por eso te digo, ¿quién debe hacer? Suele pasar, ¿no? Sí. Muy bien, sigamos entonces con la noticia que trae Interferencia.cl. ¿Le parece?
Que sigamos con Vamos. esta, don Andrés Almeida. Más de 1.600 alumnas de la UDD, Universidad del Desarrollo, piden la expulsión del heredero del Grupo Said, acusado de violación en un enojo estudiantil. Juan Cristóbal Said, acusado en 2018 y luego fue reformalizado por abuso sexual, es alumno de la Universidad del Desarrollo. Un tema también de seguimiento que ustedes han traído en interferencia.cl. Sí, bien interesante, ¿no? Son los nuevos tiempos, ¿no? Nosotros publicamos esta noticia e inmediatamente una comunidad universitaria en la Cotamil reacciona de esta manera, ¿no? Especialmente alumnas, bastante preocupadas y molestas de tener que trabajar. Ellas te explicaban, ¿no? Una carrera como publicidad es muy colectiva. Entonces, que te toque en un grupo con él es algo más que incómodo. ¿Ya? Y bueno, y está el recuerdo también del profesor del torniquete, ¿no? Que fue suspendido mientras estuvo preso, ¿no? Durante todo el tiempo en que fue juzgado y finalmente fue liberado. Pero bajo el reglamento de la UDD estaba perjudicando a la universidad, entonces sucedió esto. Y entonces, pero con Juan Cristóbal Said hay una vara completamente distinta, ¿no? Entonces, sí, hay malestar entre las alumnas y los alumnos de la UDD. Y bueno, 1.600 alumnos de un cuerpo de 14.000, 15.000, es un número relevante, ¿no? Que están solicitando la expulsión de... ¿Podríamos, Andrés, recordar el caso que ustedes lo trajeron también en su momento en interferencia.cl? ¿En qué consiste esta cosa? Sí, claro. Esto fue una grabación que nosotros dimos, que salió del expediente del juicio que se le seguía a Juan Cristóbal Said por violación. Finalmente, el juicio terminó en condena por abuso sexual y la condena fue clases para control de impulso. Y bueno, en toda la carpeta se hace alusión a esta grabación, pero nunca se presenta la grabación. Y siendo que, evidentemente, esta grabación estaba a disposición del fiscal. Entonces, hay una situación extraña, anómala, en que se oculta cierta evidencia. Y la evidencia es categórica, porque es una grabación que obtienen amigas de la víctima, en la cual Juan Cristóbal Said reconoce haberla violado. Entonces hay, claro, hay algo aquí, digamos, muy, muy oscuro en el aspecto procesal de cómo operó el Ministerio Público para eventualmente, hay que investigarlo, no podemos decirlo así a ciencia cierta, pero para hacer zafar a Juan Cristóbal Said de una condena por violación. Entonces... bueno, está zafando por el lado judicial, pero el lado social ha cambiado, Chile ha cambiado. Entonces, incluso en la Cotamil, ¿no? Las alumnas... Eso es muy interesante, disculpa Andrés, es muy interesante que esto ocurra en la Universidad del Desarrollo. Recordemos lo que es la Universidad del Desarrollo, ¿no? Ligado precisamente a libertad y desarrollo, a los grandes grupos de poder económico. Y este grupo Said es uno de ellos también, ¿no? Y este heredero de este grupo Said, si tú nos recuerdas, por ejemplo, cuáles son las grandes... potencia, ¿no? de las ramas que tiene este grupo Said dentro del mercado financiero y chileno. Sí, no, es un grupo inmenso. Embotelladora Andina, por ejemplo, son múltiples intereses financieros, ¿no? Es un grupo grande. Entonces, y además es un grupo que no solamente eso, sino que además tiene cierta presencia en la UDD. Ellos crearon una cátedra en honor a uno de sus parientes, ¿no? Entonces a Said de María. Y bueno, esa cátedra hasta el día de hoy existe y bueno, hay otros vínculos también en los cuales la UDD tiene cierta presencia el grupo Said tiene cierta presencia en la UDD y bueno, está esa cátedra, pero también hay hay otros, digamos, profesores que han pasado por los directorios del grupo Said. Entonces, claro, no es un vínculo férreo y donde tú puedes ver gente del directorio, pero hay figuras como Hernán Vigi, ¿no? Que fueron directores mucho tiempo de empresas del Grupo Said y que también han sido parte constituyente del proyecto, claro, de la UDD, que es muy vinculado a... Deja leértelo. Estoy leyendo acá que tiene inversiones o potenciales por 3.200 millones de dólares. Ese es el patrimonio del Grupo Said, 3.200 millones de dólares. Y entre las empresas que donde está con inversiones está Parque Arauco, Embotelladora Andina, Scotiabank Chile, por ejemplo, Envases del Pacífico, Energía Yaima, incluso en fútbol, ¿no? A través de Palestino, y en otras, Parque Arauco también tiene el Grupo Said inversiones. Estamos hablando de un grupo, como tú dices, poderosísimo dentro del mercado financiero. Sí, o sea, estamos hablando de los grandes jugadores, ¿no? Del mercado. Ese es Salvador Said, ¿verdad? El padre de este
este sujeto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces estamos, o sea, claro, los SAID no tienen una presencia muy grande en educación, no tienen universidades, no tienen colegios, pero de todas maneras hay un vínculo muy fuerte con de la UDD con el sector, ¿no? O sea, el proyecto de la UDD es muy empresarial, nace de Cristian Larroulet, Hernán Vigi, Joaquín Lavín. Entonces, o sea, congrega el segundo piso de la sí. moneda, o sea, sin ir más Sí. lejos, ¿no? Con la ruleta. Sí, Es el poder sí. que tienen hoy en Chile, digamos. Sí, y libertad y desarrollo, ¿no? Y todo eso Claro. tiene un entramado hacia el mundo empresarial que es muy fuerte, es muy potente. Ahora, no es tan directo, no es tan fuerte como en otros grupos económicos que sí tienen universidades, que tienen, digamos, una serie de intereses en el sector. No es el caso, pero por lo menos nosotros pesquisamos algunos vínculos del grupo SAID con la UDD, pero de todas maneras son grupos bastante afines, ¿no? Entre la UDD y el grupo SAID. Entonces, estamos investigando a ver si es que hay algo más, ¿no? De por qué esta protección a Juan Cristóbal Said, ¿no? Porque también me imagino que para la UDD esto puede seguir creciendo y en algún momento tiene que tomar la decisión de si expulsarlo o no. Y si lo hace o no, me imagino que de fondo tiene que haber una reflexión respecto de este tema. Muy bien. Sigamos con las notas que ha traído Interferencia.cl. Esta es muy interesante y tiene que ver con CADEM, ¿no? Dice que el Consejo para la Transparencia valida entrega de datos de 15 millones de celulares a CADEM entregados por la Subtel. La empresa de opinión pública ha recibido masiva información de usuarios de telefonía móvil para realizar encuestas de satisfacción que requieren muestras significativamente más pequeñas. CADEM, sabemos, ¿no? La consultora o encuesta regalona de la moneda, ¿no? Sí, ¿no? Un fallo triste, ¿no? El Consejo para la Transparencia tenía la oportunidad de dar una señal importante en esto y sin embargo validó lo que hizo la Subtel, que fue básicamente pasarle información a la CADEM de 15 millones de teléfonos, no solamente usuarios, sino también tráfico, etcétera, una serie de datos de información privada, personal, que es muy grave porque eso, digamos, expone a las personas en su privacidad y además genera un manto de dudas enormes sobre el sistema político, porque CADEM, como tú decías, es la encuestadora preferida de Piñera y también hay una serie de operaciones también a través de WhatsApp de intoxicación informativa. Entonces, es muy peligroso que una empresa privada tenga el acceso a la información de 15 millones de cuentas. Estamos hablando de la Subtel, esta Subtel de este ministerio. Sí, claro, sí. Entonces... su secretaría, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene dos grandes subsecretarías, su Secretaría de Transporte y su Secretaría de Telecomunicaciones. En este caso sería la Secretaría de Telecomunicaciones la que habría autorizado estos datos de 15 millones de usuarios de celulares para una empresa CADEM, que es la que tiene mayores contratos con el gobierno. Claro, y es para hacer una encuesta de satisfacción, o sea, tiene sentido, obviamente, si tú quieres hacer una encuesta de satisfacción tienes que dar algunos números celulares, pero lo que dicen los entendidos, y uno de los consejeros que está en contra de esta medida, es que tú, para hacer un muestreo de 14.000 celulares, tú no necesitas entregarle 15 millones de teléfonos. Eso tú puedes hacer, digamos, el muestreo y después pedirle a la Subtel el resultado del muestreo, y que la Subtel te entregue los 14.000 teléfonos que tú necesitas para eso, y que la ejecución del muestreo la haga la Subtel y no la CADEM. Entonces, claro, ahí, por supuesto, hay un contrato que dice que CADEM no puede ocupar esos datos para otras cosas, pero ahí está. O sea, está en un servidor de CADEM, están todos los datos. Ya los tienen ya. Oye, ¿y qué dice la Subtel? Que ustedes preguntaron ahí, ¿qué dice la Subtel? ¿Qué dicen los involucrados en esto? Se defiende, dice que esto es parte de sus atribuciones, que es para el correcto cumplimiento de su rol. O sea, dice que no viola los principios de proporcionalidad, lo cual es lo que se discute. Y finalmente, bueno, el Consejo para la Transparencia decide en contra de 15 millones de usuarios celulares. Si la próxima vez aparece una encuesta, digamos, o te empieza a llegar fake news también, ¿no? Porque también esto es muy grave. Es que con esos 15 millones de celulares pueden hacer lo que quieran. O sea, es una entrega de un material. Además, eso es una entrega millonaria. Lo que cuesta. Hoy el gran negocio y el gran poder de hoy son los datos.
Esos son, en este mundo que estamos digitalizados, en este mundo de los algoritmos, ¿no? Por eso las aplicaciones se venden a tan alto precio, no solamente por el servicio que prestan, sino por todos los datos que traen de los usuarios de esas aplicaciones. Entonces, que el Estado, que el gobierno, a través de su Secretaría de Telecomunicaciones, le entregue 15 millones de teléfonos a una empresa privada que trabaja con ellos, es algo al menos, ¿no? Al menos muy irregular. Y a la CADEM, es que también por tiene eso un te digo. historial, o sea, no es cualquier empresa privada. Ahora, la CADEM se defiende diciendo que ahora le entregaron la información a Ipsos, lo cual, a mi juicio, agrava la falta, ¿no? Porque ahora no es solo la CADEM, sino que además la Ipsos es la que tiene todo, o sea, se está generando un mercado de datos que es muy peligroso. O sea, eso es peor. Es peor todavía, porque se supone... las libertades. Sí. Oye, es que, disculpa, pero que si ellos le entregaron la acto a Ipsos, como tú dices, entonces te están desmintiendo. No, es el nuevo contrato. La Subtel le entregó a Ipsos ahora, lo mismo. Sí, ahora ganó, no sé si lo ha entregado todavía o no, pero ganó ahora esta vez Ipsos, no CADEM. No, pero entonces, claro, pero es que eso no puede ser. No puede ser. Se presta, digamos, para una situación absolutamente catastrófica y para las libertades públicas y el uso de la privacidad de los datos. Yo creo que esta es una situación, o sea, iba hacia allá, ya se habían entregado, ¿eh? O sea, ojo, que no estamos contando una noticia que no haya sucedido. Esto ya sucedió, se conocía. El tema ahora es político y es el Consejo para la Transparencia que no ve la gravedad de este asunto. Claro, ¿y esto qué va ahí? ¿No hay acciones legales? ¿Estaría dentro de la legalidad, de la potestad de una subsecretaría? Veamos, no sé, hay un montón de agrupaciones que ven temas de privacidad de datos, digamos, que están preocupados de estos temas. Veamos qué hacen ellos, ¿no? Yo creo que es la hora también de la sociedad civil de pedir explicaciones y hacer eventualmente algún tipo de requerimiento judicial. Ya. Y también requerimientos sociales, ¿no? O sea, si en la medida que empiezan a haber llamadas extrañas y de qué teléfono viene, obvio, preguntémonos, digamos, cómo es posible, hay ciertos derechos, ¿no? Uno tiene derecho a saber de qué base de datos está preguntando las empresas encuestadoras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, bueno, esto es un tema emergente. Gran tema de debate, además, porque en la entrevista que yo he hecho al respecto con abogados de la materia, señalan que estamos en un terreno todavía muy desconocido y donde no se ha regulado de la manera que corresponde ya a estas alturas, que son los derechos digitales. Sí, falta muchísimo, un tema súper emergente, ¿no? Es algo que a futuro va a tener no solo este tema, sino que van a haber derechos neurológicos, la mezcla entre lo digital con lo biotecnológico. O sea, exacto. Viene muy fuerte y si empieza a crecer torcido todo esto, es probable que estemos enfrentando graves problemas de sobrevigilancia de los ciudadanos, ¿no? También hay temas con el uso de las cámaras, reconocimiento facial. Es un tema emergente muy preocupante. Está ahí en el Parlamento, hay gente como Girardi que a través de lo que ha sido el Congreso Futuro y otras realidades de otras democracias ya se está avanzando al menos en eso, o está la idea, ¿no? de avanzar en neuroderecho. No sé si nos queda tiempo para otra nota, esta de los dueños de AFP, que además yo le puse en su tweet, ¿no? Le puse un tweet porque me pareció genial el titular, ¿no? La mordacidad de este titular que ustedes ponen en Interferencia cuando dicen que los dueños de AFP también hacen su retiro. Sí, se me ocurre a mí. Muy bien, como buen editor. Habitat, Cuprum y Capital retiran 150.000 millones de pesos en utilidades con cargo al ejercicio 2020. El negocio de las pensiones, dice, ¿no? Habitat es la que retiró mayor cantidad de utilidades, acordando repartir 80.000 millones de pesos en su junta ordinaria de accionistas, notando es que esto es notable, ¿no? Ellos también hacen su retiro de los fondos de pensiones y nadie les dice nada. 20,6 mil millones retirados. Cuadruplicaron lo que habían retirado antes, más encima de pandemia. Impresionante. Sí, impresionante. Sí, bueno, ¿Ya? Es sí, por supuesto. Imagínate si tú fueras dueño de AFP y ves que el sistema se empieza a desmoronar, por mucho que digan que tuvimos más rentabilidad gracias a los retiros, eso es, todos saben que por las comisiones y todo eso, todos saben que es pan para hoy y hambre por mañana, o sea, especialmente acá hay presiones de los grupos que están fuera, ¿no? ¿A qué le puede importar al grupo principal lo que pueda suceder en la política chilena? Ellos dicen, acá hay un riesgo y yo necesito retirar mi capital porque si no lo arriesgo más todavía, ¿no? Entonces va a haber movimiento importante en este mercado. Entonces
era algo esperable desde la perspectiva del dueño. Los colombianos de Sura, por ejemplo, ¿qué les importa a ellos, digamos, el futuro claro, del sistema de pensiones en general, ¿no es cierto? O sea, ellos dan un negocio y van a ver si ese negocio sigue siendo bueno y para qué van a dejar las utilidades dentro de la AFP si es que la pueden sacar en un momento de riesgo. Entonces era algo que era más o menos obvio, ya lo habíamos visto el año pasado y antes del primer retiro, pero también con la crisis económica también llamó la atención. ¿Ya? Y ahora simplemente queda más en evidencia los intereses detrás de los dueños, ¿no? Andrés, disculpa, hacen su retiro también, pues. Disculpa, entonces tú relacionas directamente esta alta cantidad de retiros con la incertidumbre que hay en el negocio hoy en Chile. Una interpretación. ¿Ya? Sí, no lo hemos reporteado, una interpretación mía. Pero coincide, porque se cuadruplica en algunos casos, como ustedes pusieron acá. Sí, Modelo decide quedarse, ¿no? Modelo decide no generar ruido, pero de todas maneras las AFP yo creo que están haciendo, digamos, la pérdida, ¿no? Dicen, o sea, ok, el sistema está en riesgo, probablemente las AFP caminen hacia un sistema como ISAPRES, ¿no? Donde van a atender un grupo selecto de cotizantes, ¿ya? Probablemente los sectores más altos, el 30% de la población, pero un porcentaje más alto de los ingresos, entonces va a quedar en un mercado interesante, no tan grande como el que había. Y bueno, en ese escenario es en el cual yo creo que ellos están viendo la mantención de esos intereses en Chile, ¿no? Con respecto al mercado de pensiones, a la espera de que esto se resuelva. Entonces tiene sentido también mientras hay riesgo que las utilidades no estén en Chile, ¿no? O sea, retirarlas. Exacto. Y la Cámara Chilena de la Construcción, que es Hábitat, hará sus propios cálculos, ¿no? Ya vimos que no son muy sensibles a lo que puede estar pensando el pueblo de Chile, ¿no? Con las declaraciones que hicieron sobre que los trabajadores prefieren, digamos, recibir bonos a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que refleja un poco la mentalidad y los intereses más brutalmente, más descarnadamente sobre cómo reflexionan las personas que componen el mercado financiero, ¿no? Que es un mundo de intereses duros. Oye, ¿sabéis que ayer, a propósito de cómo funciona este mercado, en la radio USACH, entrevisté a Patricio Basso, que es un ingeniero muy conocido, fue decano también de la Universidad de Chile, de Finanzas. Él hicieron un estudio de 12 años de los pensionados en Chile, desde el 2009, ponte tú, no sé, en adelante, 2007 en adelante, y llegaron a la conclusión en ese estudio que los que habían muerto siendo pensionados alcanzaron a ocupar el 30% solamente de los dineros que habían, en promedio, ¿no? De los dineros que tenían puesto o ahorrado a manera de pensiones. El 27, algo por ciento, ni siquiera el 30% se logra. Entonces él decía, claro, este es un sistema que funciona muy bien para acaparar dinero para estos grandes grupos finalmente donde invierten la AFP. Es casi el PIB chileno, ¿no? Lo que está. Entonces está todo hecho este tinglado finalmente para la acumulación de dinero más que para el pago de pensiones. Te repito, ni el 28% de esas personas en esos 12 años sacaron de lo que tenían ahorrado. Porque murieron antes como pensionados. Eso va a los deudos en todo caso. Pero en cuotas, ojo, en cuotas a largo plazo. O sea, se hace para ir y de acuerdo a ciertas reglas, se va a los herederos. Pero en cuotas. Los herederos no pueden agarrar la pensión del deudo y hacer un emprendimiento, ¿no? Es que a eso voy, porque una herencia es que ya, yo estoy pensionado, me muero, me quedan 60 millones, bueno, que venga la viuda o quien sea y agarre los 60 millones y se los lleve. No, le van pagando también. Claro, le van pagando mensuales como si estuviera vivo el caballero que murió. No es una herencia de una vez por todas, porque está hecho el sistema para acumular. Y ese grupo y esa para generar capital. Exacto, para los grandes grupos económicos. Y en el caso de estas transnacionales van y sacan sus utilidades. No les importa nada, ¿no? Los países de origen, por supuesto. Lo que les importa es el negocio. Le importa mientras el negocio dure, ¿no? O sea, mientras dure, fue bueno mientras duró. Le importa el negocio, no le importa a la gente. Si mientras tengan utilidades van a estar felices y si no, las sacan, no hay punto, ¿no? Es la mirada, digamos, financista de un sistema que es o deberá ser eminentemente social. Por definición. No es un sistema de pensiones. Claro, a eso voy.
Increíble, Sí. ¿no? Además, bueno, felicitaciones nuevamente, el título está muy bueno, la mordacidad del título, don Andrés Almeida. Ya, oiga, antes que lo ataque nuevamente el gato, hagamos el llamado a suscribirse por el periodismo independiente de interferencia.cl. 3.000 pesos, ¿verdad? La suscripción para tener las noticias y además material exclusivo. Los Sí, eso es newsletters. lo que nosotros pedimos a nuestros lectores para que podamos hacer este periodismo. No tenemos grandes avisadores, es fundamental esto, porque así nosotros dependemos de nuestros lectores y nos debemos a ellos, no a avisadores que pueden estar retirando la publicidad si es que no les gusta nuestra cobertura. Es muy difícil, si a alguno no le gusta su cobertura puede retirarse, ¿no? Y nos va a doler, pero nos va a doler también menos. Entonces, menos por la proporción, ¿no? Porque nosotros vivimos de convencer a un cuerpo de lectores de que nosotros hacemos un trabajo relevante y además los regaloneamos, ¿no? Tenemos concursos de libros, tenemos también newsletter exclusivos y tenemos algunas otras cosas que vamos entregándole a esta comunidad también para que se sienta también regaloneada por nosotros y que puedan saber un poco de cosas de lo que viene, etcétera. Entonces, es un proyecto que está resultando, estamos súper contentos, pero es fundamental contar con el apoyo de todos. Contra la maquinaria, como decimos con Mauricio Aza, ¿no? ¡Contra la maquinaria! Sí, oiga, ¿cómo se llama a propósito de regalones? ¿Cómo se llama el gato? Se llama Rage Against the Machine. No, se llama Chini, ¿eh? ¿Cómo se llama? Es una gata silvestre, ¿ya? muy loba. Oiga, tiene su carácter, ¿eh? Pero ¿cómo se llama? ¿No le puso nombre, no? Chini le pusimos, Chini. Chili. Chini. Ah, muy bien. Saludos a Chini entonces, ¿ah? La gran protagonista. Ahí está. Ando buscando con hambre, ¿ah? No, si le gusta subirse acá y era para regalonear, pero claro, llegó el momento que... Hace su entrada. Muy bien. Don Andrés, saluda a toda la familia, incluyendo a Chini entonces, y nos encontramos la próxima semana con el periodismo independiente de interferencia.cl. También saludo grande a todo el equipo, ¿eh? Bueno, en tu nombre y también saludos a todos ustedes que hacen VX, que también es tan importante, ¿no? Chao, Andrés, que esté bien. Chao, nos vemos. Y gracias también por la sintonía, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y en VX por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.